En este vídeo vamos a entrar en la segunda parte del último tema de Redox. Vamos a empezar a ver las pilas, ¿vale? Que es un caso específico de reacciones Redox. Las pilas es un ejemplo de reacciones Redox. Y lo importante aquí es saber que las pilas, a diferencia de la electrolisis, que es la última parte que veremos, se trata de reacciones espontáneas. O sea, se realiza sin ayuda energética exterior. ¿De acuerdo? Lo importante que hay que saber aquí es que vamos a transformar la energía química de las reacciones redox en energía eléctrica. Para eso vamos a aprovechar los procesos redox, esos procesos de oxidación y reducción. Aquí tenéis el caso más típico, que es lo que se llama la pila Daniell, y esta pila nos va a ayudar a entender las diferentes partes de la pila y también el proceso que subyace en todo esto, el fundamento realmente redox. Bien, vamos a empezar. ¿Veis? ¿De qué está hecha una pila? Está hecha, atención, de dos elementos metálicos, ¿vale? Que se llaman electrodos. Esa sería esta zona que estoy señalando, estos dos. Es un metal, ¿veis? En este caso, la pila Daniell con dos L's está hecha de zinc y de cobre. ¿Veis ahí? Esto de aquí se llaman semiceldas, ¿de acuerdo? Semiceldas. Porque la pila completa sería la celda, ¿no? Pues bien, esto sería una semicelda y esto es otra semicelda. En cada una de estas semiceldas ocurren un proceso redox diferente, ¿vale? En uno ocurre la oxidación y en otro proceso la reducción. Pensemos, en la pila Daniell está hecha de zinc, esto, y este está hecha de cobre. Pues bien, en este lado de aquí, en esta cubeta, en esta celda, en esta semicelda, se produce la oxidación del zinc. El zinc pasa a iones zinc más 2, ¿veis? Aquí dentro había una disolución de sulfato de zinc, por cierto, ¿vale? Pero bien, en esta semicelda ocurre la semireacción de oxidación. El zinc se oxida. El zinc que está aquí en el electrodo pasa, se disuelve formando zinc 2 más, ¿veis? Y aquí, en esta otra semicelda, ocurrirá la de reducción, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo ocurre la de reducción? Pues la de reducción ocurre pasando los iones cobre de la disolución que había en esta otra semicelda, pasa y se va a depositar en el electrodo de cobre. Se va a quedar aquí alrededor de ese electrodo, ¿vale? O sea, para que lo entendáis, este electrodo aumentará de masa, por decir de un modo, y este disminuirá de masa. Y en todo ese proceso, veis, se produce un paso de electrones de un lado a otro, ¿vale? Aquí oxidación, aquí reducción, por lo tanto, el paso de electrones de esta cubeta a este otro. Y si aquí ponemos un voltímetro, podemos ver que realmente el potencial de esa pila, ¿de acuerdo? Dependiendo qué pongamos aquí y qué pongamos aquí, qué electrodos pongamos, tendrá esa pila un potencial u otro. Es lo que vamos a ver. Y esta parte de aquí, esta parte central, esto se llama puente salino, que tiene como misión no acumular carga positiva aquí, un exceso de carga positiva aquí, ni un exceso de carga negativa en el otro lado. ¿Vale? Bien, el electrodo, esto es importante ya, negativo, se le llama, en el caso de las pilas, ánodo, y el electrodo positivo se le llaman las pilas cátodo, ¿vale? En el lado ánodo, recordamos, ocurre la oxidación y en el cátodo, polo positivo, ocurre la reducción. Esto es básico, que lo toméis nota y a partir de ahora lo estudiéis, porque es clave para entender todo. Bien, en esta diapositiva tenemos una especie de resumen de lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Simplemente en el lado izquierdo tenemos esta reacción de oxidación en esa semicelda. Eso se llama ánodo, oxidación. En el vaso a la derecha estaba esta reacción de reducción. Y a ese electrodo se llama cátodo.
Simplemente que sepamos y recordemos eso. En esta diapositiva podéis leer también digamos, la importancia del puente salino que hemos comentado entre una semicelda y otra, que no es acumular ni carga negativa ni positiva. Con eso logramos el puente salino, que está hecho de sal, lo que provoca es, donde se está acumulando carga positiva, meter carga negativa para una neutralidad y al revés. ¿De acuerdo? Lo podéis leer aquí en la pantalla y sacar vuestra propia conclusión. Pero digo que es para no acumular cargas dentro de las semiceldas. Bueno, aquí seguimos comentando lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos en la celda Daniel o pila Daniel, tenemos la reacción de oxidación, era la del zinc, la de reducción la del cobre 2 a cobre. Sumamos, esto sería la reacción global de la pila, sería esta de aquí, ¿vale? Y luego aparece una cosa muy importante que tenéis que parar el vídeo y tomar nota de ella, que es la notación de la pila o de la celda, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Siempre se escribe en la pila de la misma manera, a través de esto. Lo explicamos. Bien, en este lado de aquí, en el primer lado, primero tiene que aparecer el lado de la oxidación, que será el ánodo, el polo negativo de la pila. ¿Vale? Aquí estaría el polo negativo y pondremos la reacción de oxidación de zinc a zinc 2+. Y en el otro lado siempre pondremos el lado de la reducción, de la semicelda de reducción, en este caso de cobre 2+ a cobre. ¿Veis? Y esto sería el cátodo. O sea, aquí siempre pondremos el cátodo, el polo positivo, ¿de acuerdo? Y en medio, estas dos rayitas de aquí, horizontales, eso sería el puente salino, ¿de acuerdo? Es importante la notación. Aquí polo negativo, aquí polo positivo, aquí oxidación, aquí reducción y aquí el puente salino. Siempre se va a escribir igual, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy, muy importante. Luego, a la hora de definir la fuerza electromotriz, la FEM, es importante que sepáis que siempre va a tener un cerito aquí, generalmente. Ese cerito significa que se hace en condiciones estándar. ¿Y cuáles son esas condiciones estándar? Cuando la concentración es 1 molar y la temperatura 25 grados centígrados. ¿Vale? No va a intervenir en ninguna ecuación, pero simplemente que sepáis lo que significa ese cerito que aparece ahí. Bueno, en esta diapositiva lo que quiero que os quedéis con ello es que para hallar los potenciales de cada electrodo, nos vamos a basar siempre con un electrodo de referencia. De referencia significa que a ese le vamos a llamar 0 voltios, ¿vale? A ese electrodo es el electrodo de hidrógeno. A ese, de forma arbitraria, le hemos puesto un valor de 0, ¿de acuerdo? Y a partir de ese valor de 0, se valoran el resto. ¿Cómo se valoran el resto? Haciendo diferentes combinaciones de pila con este electrodo. Enfrentaremos el electrodo que queramos conseguir con este electrodo y hallaremos la fuerza electromotriz de cada uno de los electrodos, ¿de acuerdo? Aquí aparece una tabla donde aparecen tabulados todos los potenciales de todos los electrodos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos el de cobre que hemos utilizado antes, 0,34 voltios, y el de zinc que era menos 0,76. Ya digo que cada uno de estos valores se hace en comparativa con el electrodo de hidrógeno, ¿vale? Bien, no hace falta que lo sepáis, siempre os van a dar los valores. Lo que sí que hay que saber y entender es lo siguiente, importante para hacer las cuestiones. Vale, son potenciales estándar de reducción, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué significa esto? Que cuanto más positivo sea el valor, ¿vale?, mayor capacidad o probabilidad sea de que ahí produce la reducción, ¿de acuerdo? Y al revés, cuanto más abajo y más negativo sea, más será la capacidad donde se realiza la oxidación, ¿de acuerdo? Pensemos, aquí tenemos el cobre y el zinc, ¿lo vemos? De la pila Daniel. ¿Dónde se realiza la reducción? En el potencial mayor de reducción, ¿veis? 0,34. Siempre va a ser en el de mayor, comparando, da igual si es positivo o negativo. En el mayor es donde se producirá la reducción. Y
en el menor, donde se producía la oxidación. Esto es muy importante que lo tendréis muy claro. Bueno, en esta diapositiva tenemos lo que acabamos más o menos de contar antes, ¿vale? Lo importante aquí tenéis que saber es que se reducirá el que presente un mayor potencial de reducción y el que se oxidará el que tenga un potencial de reducción menor. Esto es lo que hemos comentado antes con las flechas de la tabla anterior. ¿De acuerdo? Bien. Importante también lo siguiente. Esta ecuación, recordad, estos son la energía libre, este menos, y aquí tenemos el potencial de reducción. Simplemente quiero de esto que saquemos, ¿vale? No hace falta ni que, no lo vamos a emplear nunca a nivel numérico, pero sí que quiero que sepáis que para que la reacción sea espontánea, o sea, esto sea negativo, ¿de acuerdo? Por este signo menos, el potencial tiene que ser positivo de la pila, ¿vale? Si fuera negativo significaría que menos por menos más y esto nunca sería negativo. Recordar, para que algo sea espontáneo, recordamos, la variación de energía libre tiene que ser 0. Esto es importante que lo sepáis. Y para eso, la energía de la pila tiene que ser mayor de 0. Esto es básico que toméis también nota de todo esto. ¿Vale? Pero ¿cómo se calcula el potencial de una pila, la fuerza electromotriz de una pila? Pues muy fácil. Se calcula con esta formulita que tenéis aquí. La fuerza electromotriz de la pila se calcula como el potencial del cátodo menos el del ánodo, ¿vale? Donde se produce la reducción menos donde se produce la oxidación, ¿vale? Para que todo vaya bien, ¿de acuerdo? Y sea esto espontáneo, recordamos lo que he dicho antes, el potencial de la pila tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que el valor del cátodo sea mayor que este. Cuando eso ocurra, cuando el potencial de reducción del cátodo sea mayor que del ánodo, esto siempre se va a cumplir. Por lo tanto, esto será espontáneo. En el caso contrario, fuera este menor y este mayor, sería esto negativo y no sería espontáneo. Esto es súper importante. Toméis nota y lo utilicemos luego a la hora de hacer las cuestiones que vamos a trabajar estos próximos días.